Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta noche de conversación y debate aquí en Vía X. Hoy vamos a profundizar sobre lo que les alcanzamos a adelantar el día de ayer, el millonario desvío de fondos del SLEP de Colchagua para pagar indemnizaciones por despidos de docentes. La cifra, 2.253 millones de pesos. Además, aumentan las presiones por un nuevo cambio de gabinete. Las reuniones en la casa de Pablo Salaquet generaron que desde la oposición y también desde el propio oficialismo ya se pida la salida de varios ministros que asistieron a esas polémicas cenas en la casa del lobista. Y en la discusión sobre la reforma de pensiones hablaron las AFP. Proponen que el factor de solidaridad sea financiado con impuestos generales y no con el aporte de los cotizantes. ¿Qué piensan nuestros invitados sobre aquella idea? Además, una última pregunta. Si voy caminando por la calle con un reloj de lujo, no es mi caso, pero con un reloj de lujo, y me asaltan y me lo roban, ¿de quién es la culpa? Ese es el debate que está instalado a partir de lo ocurrido ayer en Vitacura y que también conversaremos aquí en Tiempos Violentos. Bienvenidos. Pocas horas atrás hemos tomado conocimiento que la ministra Maysa Rojas nuevamente se ha reunido con otras empresas y que también el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sostuvo reuniones de manera informal y fuera de lo que señala la ley. Le hacemos un llamado al gobierno, al presidente Gabriel Boric. Tiene que hacer urgente un cambio de gabinete. No es posible que los ministros de Estado no respeten la ley y se estén reuniendo con empresarios y con distintos grupos de interés al margen de la ley. Ahí estaba el diputado de la UDI, Eduardo Cornejo, ¿cierto? Conversando y planteando esta idea del cambio de gabinete a partir de lo ocurrido en la casa de Pablo Salaquet. Le vamos a pedir 10 segundos a cada uno de nuestros invitados para que nos pinceleen una primera idea respecto a lo que plantea el diputado UDI, pero también diputados del oficialismo. Saludamos al diputado de la UDI, Álvaro Carter, que debe estar, me imagino, bastante de acuerdo. Adelante con sus 10 segundos, diputado. Muy buenas noches a todos los que nos estaban viendo, tío Eduardo. Claramente los ministros tienen acá, parece una doble moral. Se necesita ministros con una sola moral. Por lo tanto, yo creo que deberían seguir un solo camino, renunciar. Más que esperar que el presidente haga un cambio de gabinete. Directamente la renuncia. Después le voy a preguntar si quiere la renuncia de los 6, de los que se han demorado, de los que han entregado información a cuentagota o de la ministra que todavía no ha querido subir esto a la plataforma de lobby. Nos acompaña esta noche también por primera vez en el programa, así que le damos la bienvenida a Iván Poduje, arquitecto, columnista. Iván, buenas noches, bienvenido al programa. 10 segundos para ti. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo diría que esto confirma que toda la clase política es lo mismo. Este gobierno se llenó la boca criticando lo mismo que está haciendo hoy día y lo que ha hecho en la práctica es generar una ola de sospechas e irregularidades. Hace foco en la contradicción, ¿cierto?, de lo que criticaba el gobierno versus lo que ha hecho. Iván Poduje, que nos acompaña hoy en el programa. También nos acompaña la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. Cecilia, buenas noches. Adelante tus 10 segundos. Buenas noches a todos. Bueno, por supuesto, la transparencia tiene que alojarse en la política necesariamente y no podemos continuar con instituciones políticas que no den confianza a la ciudadanía. Es importante, un aprendizaje hay que hacer. Perfecto, Cecilia, es un aprendizaje que hay que hacer. Aprendizaje es una palabra que se ha repetido muchísimo también en La Moneda en el último tiempo. ¿Qué dice un diputado que también por primera vez nos acompaña en el Tiempos Violentos del Partido Ecologista, don Félix González, diputado? Bienvenido al programa, 10 segundos para usted, adelante. Hola, muchas gracias. Estas son reuniones a espaldas de la ciudadanía, son negociaciones. Claramente no es un problema de si es ley de lobby o no. Y eso rompe las confianzas. Por eso le hemos pedido al presidente una reunión para poder recomponerla. Perfecto, diputado. Estas reuniones a espaldas de la ciudadanía, ¿le debe costar la salida a estos 6 ministros? ¿Hay que hacer un cambio de gabinete en marzo, como dijo ayer el diputado Raúl Soto, o hay que hacerlo de inmediato? A la vuelta de la pausa lo debatimos con nuestros invitados sobre esto y mucho más aquí en Tiempos Violentos. No se vayan. Muy bien, estamos de regreso a estos Tiempos Violentos de las pantallas de Vía X. Noche de viernes, una noche que podría ser muy grata, ¿cierto? La agenda nacional siempre nos lleva a estas temáticas. Cambio de gabinete, suena muchísimo. ¿A partir de qué? No solamente por las cenas de Salaquet, sino por cómo se ha ido entregando de parte de los distintos ministros la información. A cuentagotas. Tenemos un titular, mire. Ministro de Agricultura reconoce otra cita en casa de Salaquet. Se reunió con ejecutivos de CMPC, Aguas Andinas y Colbún. Cuando CIPER publica la primera información respecto a estas comidas en la casa de Pablo Salaquet, uno de los ministros aludidos era el ministro Valenzuela, Esteban Valenzuela, de Agricultura. Bueno, CIPER le consulta al ministro por esta reunión y él declara ante la prensa una reunión en el año 2023. ¿Por qué entonces el ministro luego sube a la plataforma 2 reuniones
y quiénes estaban en esas reuniones, por qué no se declaran las dos desde un comienzo. Hoy él articula una respuesta, ¿cierto?, en una pauta mediática que había en el aeropuerto de Santiago. Lo siguiente, mire. Se informaron las dos reuniones el lunes pasado y también se respondió a Contraloría con absoluta transparencia y todos los nombres. Esta reunión en que hubo cero lobby por algún proyecto específico, fue intercambio de ideas. Ahí se puede recuperar, se pueden recuperar espacios de foros económicos sociales en que esto se formalice, pero hemos cumplido cabalmente lo que el presidente nos pidió, de informar con detalle estas reuniones. Fue una en agosto del 2022 y otra en agosto del 2023. Lo que está señalando el medio no sería una cita que no fue informada, a eso me refiero, ¿no? Claro, preguntaron por una reunión del 2023 la primera vez, entonces se informó la reunión del 2023. Pero eso no responde a la pregunta original, el por qué el ministro cuando CIPER lo consulta no se le informó. Pues bien, luego señalan desde el Ministerio, ¿cierto?, de Agricultura, que el ministro de Valenzuela, CIPER le consultó por la reunión del 2023. Entonces ellos dijeron, sí, una reunión el 2023. Y no por ninguna otra reunión, la anterior es del año 2022. Nosotros tuvimos acceso, ¿cierto?, con el equipo de CIPER Chile, a la lista de preguntas y también las respuestas. Y no se le pregunta por una reunión del año 2023 al ministro de Valenzuela, se le pregunta por lo siguiente. ¿A cuántas reuniones organizadas por Pablo Salaquet asistió el ministro de Valenzuela? Fue invitado y participó en una reunión. Respuesta del equipo de Agricultura. ¿En qué fecha se desarrollaron estas reuniones? 29 de agosto a las 8 de la noche. ¿Quiénes participaron? Óscar Asbun, Pablo Salaquet, Susana Jiménez y ministros Maiza Roja y Esteban Valenzuela. ¿Cuál fue el objetivo? Y ahí está lo que le han dicho, ¿cierto?, a todo el mundo, que dialogar, conversar con distintos actores. ¿Dónde se realizaron estas reuniones? En un domicilio de la comuna de Lo Barnechea. ¿Quién la invitó? El mismo Salaquet u otra persona, el mismo Salaquet. Entonces, si la información se va a entregar a cuenta-gota, esto solo genera una crisis de confianza generalizada. Ayer desde parlamentarios de oficialistas y de oposición piden cambio de gabinete por esto. ¿Quién quiere partir? Diputado Carter. No se arrugan. Estábamos viendo ahora la declaración del ministro y nada. O sea, ellos durante muchos años hablaron contra estos grupos como enemigos de la patria. Y hoy día se juntan con ellos a los amigos. Se fueron a tomar un vino, queso, y entregan la información a gota. O sea, la crisis de confianza ya está instalada hace mucho rato, pero lo que viene a mostrar hoy de que ellos mintieron a la ciudadanía. Cuando quisieron ganar las elecciones y llegar al poder como fuese, mintieron sin mediar. No importa, échale para adelante, que pague el de atrás. Eso es lo que uno ve. Porque lo que tú acabas de hacer, este ejercicio de leer las preguntas de CIPER no pregunta por un evento, por un solo evento. Dice, cuéntenos qué hizo, cuánto fue. Claro. Dejó abierto, no fue un periodo de tiempo acotado. Y ellos han decidido esconder la información. Entonces, llamar al presidente de que ponga orden en el gobierno. Porque cuando uno quiere hablar de otro tipo de reforma o habla del 6% de seguridad, estos son los mismos ministros que dicen, no se preocupe, estamos llegando a acuerdos, no se preocupe, nosotros escuchamos a la ciudadanía. Si después salen con esto... Iván, ¿para qué hacer política ficción? ¿Para qué plantearse, por ejemplo, qué pasaría si estos ministros fueran ministros de derecha, en un gobierno de derecha, y la oposición de izquierda qué haría, qué diría? ¿Para qué vamos a entrar en esa área especulativa? Porque podríamos estar 2 noches completas. Pero esta crisis que han generado las reuniones de Salaquet y luego, posteriormente, el relato del Ejecutivo y del Gabinete, ¿son razón suficiente para expedir un cambio de gabinete generalizado como se ha pedido? Absolutamente. Yo creo que lo que ha hecho la ministra Roja y el ministro Valenzuela y el ministro Grau, primero es mentirle a la ciudadanía. Ellos mintieron, omitieron reuniones. Segundo, fueron poco transparentes, porque insisten, y la ministra Toá también lo hace, de que esto no es lobby. Tú te juntas a escondidas en la casa de un lobista con empresas reguladas, eso es lobby de aquí a la quebrada del Ají. Y la ministra Toá todavía no tiene la hidalguía de seguir la instrucción del presidente y reportar las reuniones de lobby. Y te voy a decir más, se enoja cuando le preguntan. Sí. O sea, es una cara dura. Y lo otro que te quiero decir, estos grupos y estas reuniones benefician a los grandes empresarios. Acá no están todos los empresarios. Acá están los grandes, están los poderosos, está el señor Juan Sutil, que siempre aparece maquinando. En todos los casos, antes era el demonio, ahora es el amigo. Está la papelera, está, ¿cierto?, las mineras. O sea, acá para juntarse con un ministro de gobierno tenéis que ser empresa grande, tenéis que tener plata y tenéis que ser amigo de Salaquet. Y eso
es una contradicción con todo el discurso del gobierno, le pega en la línea de flotación a la credibilidad del gobierno y el presidente tiene que tomar medidas. Otra de las ministras que ha sido duramente golpeada por esta crisis, ¿cierto?, estas reuniones, y que estuvo ahí, por supuesto, es la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, que está en una crisis grande con la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso, hay el puente cortado y todo un problema ahí. Fíjate que fuentes del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Maysa Rojas, le dijeron a CIPER que fue el ministro Valenzuela quien la incentivó a participar en las reuniones en la casa de Salaquet. Entonces, ayúdenme a entender que esto es una práctica. Oye, estoy yendo a unas comidas re buenas a la casa de Salaquet. Cecilia Valdés, ¿cómo entender esto? Y además, uno empieza a conocer los antecedentes y la dimensión empieza a crecer. O estamos sobre reaccionando, estamos todos locos. No, o sea, no y sí. A ver, yo creo que primero no hay que ensuciar lo que debe hacer un ministro o un parlamentario, porque no son solo ministros, para llegar a acuerdos, para promover alguna ley. Sí, aquí el problema está que todo esto se hizo escondida. Ese es el problema, que no se registró como se tiene que registrar y que no fue de cara a la ciudadanía. Ese es el problema. Porque uno no puede decir, mira, no conversen con nadie, porque se supone que el gobierno gobierna para todos. Y en eso... No, gobierna para los grandes nomás. No, pero no hay ninguna empresa chica en la reunión. Pero se supone. No hay ningún vecino. Pero no hay ningún vecino. No hay ningún vecino. Tienen que tener hartas lucas. Y es raro que ellos digan de que se juntan con todo el mundo, porque, por ejemplo, como Al menos parlamentario, no uno pide audiencia Ni y una no... pyme. No estaban las pymes, Cecilia. Sí, Súper progresista, entonces se supone... ¿Cómo? Súper progresista tu gobierno. Se junta con la grande empresa, con la Sofofa, la CPC. Estoy argumentando. Sí, Estoy dale, en un perdón. programa más tranquilo. Un Juega, programa más juega. tranquilo. Entonces, yo creo que la labor de un gobierno es esa. Si el problema está que no se hizo como se tiene que hacer según la ley. Esa es la gravedad del problema. Que aquí hay un señor, ¿cierto?, que vive de eso y genera estas reuniones y estos puentes con ministros, parlamentarios, y no me digan que no es para influir. Ahora, que los propios involucrados califiquen de que aquí no hubo lobby, perdón, pero ¿sabes? Están anulados para calificar. Anulados. Sí. O sea, es imposible que la persona involucrada sea el que califique si era o no era lobby. La actitud de la ministra toda, Cecilia, quiero escucharte respecto a aquello. ¿Cómo la calificaría? No, yo creo que está absolutamente equivocada. O sea, aquí lo que había que hacer era reconocer que no se hizo de cara a la ciudadanía, era reconocer que aquí se debieran haber registrado estas reuniones, por eso hay una ley que lleva más de 10 años en funcionamiento, claro. O sea, no una ley que se aprobó recientemente, por lo tanto, aquí los ministros debieran haber, por lo menos, inmediatamente, haber pedido disculpas y que esto no va a suceder, y poner además en el informe todas las reuniones, porque aquí se empezó a esconder información, sí, claro. Se empezaron a manejar y eso enlodó más aún la situación. Sí. Veamos el siguiente titular para avanzar con el diputado González. Atención. Comisión de Medio Ambiente recrimina duramente a Maysa Rojas y acuerda enviar carta a Boric por nueva cita de ministra con Salaquet. También sucedió en el caso de la ministra Maysa Rojas, que se conoció una, dos, y después había una tercera reunión. Usted, diputado González, es parte de la Comisión de Medio Ambiente. Hoy día la comisión no habla con la ministra. Eso, de alguna manera, imposibilita también su trabajo. ¿Ve posibilidad de que la ministra Maysa Rojas siga en la cartera de Medio Ambiente o es imperante un cambio ahí en esa... Bueno, una de las formas de resolver esto es que el presidente nombre a otra persona que ¿cómo se diría? Que converse con la comisión. Que sirva de interlocutor. Exactamente, porque claramente aquí ya no hay confianza. Se le invitó a la ministra, junto al ministro Grau, la semana pasada, a explicar la primera reunión. Y no dijeron que había más reuniones. Se habló de los salmoneros, nos dijeron que estaban también las inmobiliarias, las mineras. Entonces eso rompe más las confianzas todavía. Y es grave en el entendido de que, por una parte, nos quieren llevar a una discusión de forma, una discusión en relación a la ley del lobby, porque si es o no es con ley del lobby, ¿qué les cuesta comunicarlo? Están comunicando todo lo que hacen. Pero esto lo ocultaron, esa es la realidad. Y eso es lo grave. ¿Usted siente que la ministra les mintió? La ministra derechamente nos omitió 2 reuniones en una sesión de la Cámara Pública a la cual se le invitó para hablar de esto. Entonces, no nos pueden decir que no es lobby o que los empresarios van allá porque les gustan los seminarios.
¿ah? No puede ser eso, ni porque la comida es muy rica, Claro, porque se ayer- empieza a transformar, lo dijimos en su momento, se empieza a transformar Ayer el como dipu- el Santorio Lo Vázquez de los políticos. Claro, ayer el diputado Soto, Raúl Soto del PPD, nos decía aquí hay que hacer un cambio de gabinete. Lo pedía para marzo. Otro parlamentario decía, no, hay que hacerlo ahora. ¿Tienen que salir los 6 ministros que fueron a comer con Salaquet y con los empresarios? Yo me atrevería a decir que es un poco más grave que eso. A ver. Por eso es que la comisión completa, desde la diputada del PC hasta el diputado republicano, pedimos una reunión con el presidente para ver cómo seguimos. Porque no basta con que nos pongan otra persona. Y a lo mejor no es necesario que nos pongan otra persona, pero tienen que darnos garantía de que cuando hacemos un trabajo prelegislativo, me refiero, la gente tal vez no sabe Sí, que antes la conversación previa de... preparamos indicaciones y lo hacemos en bloque. Todos los que no somos de derecha nos juntamos. Y en el gobierno de Piñera no nos juntábamos con el gobierno, pero ahora sí nos juntamos con alguien de gobierno para ver las indicaciones, nuestros asesores, para ver cómo enfrentamos. Pero si no sabemos si la ministra llega previo a una conversación o un acuerdo con empresarios, entonces ¿de qué lado estamos? Tenemos que saber que estamos del mismo lado. Y esa es la conversación que queremos tener con el presidente y no se trata de andar cortando cabeza, sino que aquí tiene que haber un cambio en la relación, en la transparencia y la garantía que le damos a la ciudadanía. Los invito a ver el siguiente titular, atención. Tras presión de republicanos por Rojas, Vallejo dice que no pueden abordar posibles cambios de gabinete cada vez que alguien lo pide. El tema es que esta presión ni siquiera viene solamente de los republicanos. Esta presión la plantea el diputado del PPD, del PS, el diputado ecologista que está con nosotros, el diputado González. Entonces es una cosa más bien generalizada. Como que el intento de minimizar la crisis, Iván Pouge, es bastante notorio. Y además el gobierno que ha tenido un devenir zigzagueante. El primer Boric salió a apoyar a sus ministros. Bueno, yo creo que el presidente cambia de opinión por semana. Cuando era diputado condenaba a esto y casi prendía fuego por todas partes. Hubieran votado a todos los ministros que hubieran estado en la oposición. Ahora le regalan al yerno Pinochet un contrato de 30 años con SQM a puerta cerrada, no dicen nada. La ministra, que supone que es del PC, que antes le hablan al yerno Pinochet y prácticamente le da no, dice que es una gran alianza. Entonces, el doble estándar que tiene este gobierno y la doble vara para medir lo que hace cuando está adentro del gobierno y cuando está en la oposición, me parece escandaloso. Y lo que le dice la ministra Vallejo no dimensiona la gravedad de tener ministros que le han mentido a la opinión pública, que se han juntado con empresas reguladas a escondidas, que no han entregado toda la información y que han dejado fuera a todos los pequeños y medianos empresarios. Eso es gravísimo. O sea, acá tú para hablar con los ministros tenés que ser grande. Y quiero decir un punto más. Esto ahonda la crisis institucional. Y me parece lamentable la declaración del presidente de la CPC y del señor Juan Sutil y de otros señores que han validado esto, porque al final del día todas las instituciones se desploman y la ciudadanía pierde confianza, no solo en el gobierno, sino que en los gremios empresariales también. También es un buen punto. Claro, aquí no se trata de satanizar el diálogo, o la búsqueda Por de supuesto acuerdo, que o la no. conversación, o incluso el lobby, para nada. Pero háganlo como corresponde, que es lo que uno ha planteado. Aparte de lo que plantea Iván, lo que plantea Cecilia y el diputado González, diputado Carter, está el daño que los propios ministros le generan a la figura del presidente. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el problema ahí? ¿En los ministros que están socavando el liderazgo del presidente de la República? ¿O en el presidente de la República que tampoco es capaz de darle una directriz a sus ministros y decir, a ver, van a subir esto al lobby y nunca más van a hacer una cosa como esta? Porque, claro, tomar el mando. Pero no, les sugiere les recomienda que reconsideren, que reevalúen si es que esto hay que subirlo al lobby o no. Da la idea de que también el liderazgo es distinto a lo que uno esperaría del presidente de la República en una crisis como esta. Yo ¿O creo, no? yo creo que la gente está bien desconcertada con la actitud del presidente. Mira, no es primera vez que pasa esto. ¿Se acuerdan que al principio del periodo el presidente dijo, bueno, por circular nosotros vamos a bajar los sueldos Sí. y solamente van a haber sueldos altos, puso una cifra tope, en casos que son puntuales? Y después, al tiempo, nos enteramos de que eso no fue tal. No. Y hoy día nos damos cuenta de que el presidente tal vez no tiene real control sobre los ministros. O sea, 6 ministros. La ministra que está llevando a cabo la reforma de pensiones se juntó también y es comunista. Y ellos son los más críticos de todo el sistema. Y hoy salen a defender... Mira, lo que dijo acá Iván tiene un punto. Yo soy de la Comisión de Minería. Me tocó estar la semana pasada cuando fueron a hablar sobre esta unión con SQM. Una cosa es decir que, mire, ¿sabe qué? Ahora tenemos una alianza hacia el futuro. Pero otra cosa es decir que SQM es la mejor empresa del mundo. Cara Que dura. son los mejores. Me tocó decirles justamente eso. Ustedes son unos caraduras. Cara dura. Porque usted no puede venir a decirme ahora
después que eso fue su caballo de batalla. Usted levantó las manos, gritó, nos amenazó de que nosotros estábamos sentados con Ponce Lerú, que Pinochet. Y ustedes ahora se sientan en 2 minutos y se van de la mano, porque es literalmente eso. Entonces, hoy la gente que nos está viendo no entiende para dónde va la cosa, porque se vendió que venía un cambio, casi como que era Elwin II, que él era la nueva izquierda, que iba a escuchar a todos, que todo iba a cambiar, el mejor gobierno del mundo. Y nos damos cuenta que tienen las mismas costumbres que ellos criticaron. Y aún peor, esconden las cosas, sabiendo que no las deben esconder, sabiendo de que eso iba a ser mal visto por todo el mundo. Pregunta respecto de lo de SQM, ya que entramos ahí en la alianza, en este MOU, memorando de entendimiento entre SQM y Codelco para desarrollar el litio, que lo abordamos en el programa cuando sale la noticia, pero respecto a aquello, ¿no puede ser tomado esto, Cecilia, como una evolución positiva del gobierno, del presidente Boric, de su mirada, decir, ok, ya, cuando eran oposición criticaban esto, que Ponce Lerú, que el yerno Pinochet, que cómo es posible, que SQM era el diablo? Ok, llegan al gobierno y dicen, ok, vamos a tener una mirada más estadista, vamos a pensar en el país, y hacen una alianza con quien antes criticaban. ¿No sé, es una evolución positiva? ¿Ni siquiera en el más optimista de las miradas podríamos llegar a aquello? ¿O coincide la mirada del diputado acá? Yo creo que otra cosa es con guitarra y es cierto. Y aquí, ¿ah? Y cobrando. ¿Cobrando qué? Otra cosa es con guitarra y cobrando. No solo con guitarra. Estos señores están cobrando bien caro. Me refiero a los ministros, a los que antes estaban, miraban a los ojos cuando se hablaba de plata, ahora que cobran, les cambió la... ¿Y a ti te gusta interrumpirme? No, no lo voy a hacer. Ah, ya, gracias. Gracias, Iván. Cecilia. No lo hacemos. Bueno, perdón. Pero otra cosa es con guitarra en esto. Ahora, yo tengo una opinión distinta a lo del acuerdo del litio. O sea, el litio ya tenía la posición en SQM. Lo que se hizo aquí es que ahora el Estado tiene más del 50% y se redujo el plazo que el litio tenía en SQM. Entonces, claro, uno podría criticar porque lo que dijeron antes no tiene coherencia con lo de ahora. Pero sí, yo creo que lo de ahora es un gran avance para el país. O sea, volvamos al tema del gabinete. Pero el tema del gabinete, a ver, ¿qué es lo que yo creo aquí? Porque se le ha pedido la renuncia a los ministros y ahora, porque quien grita más fuerte parece que es el que más gana. Es una atribución, es cierto que es una atribución del presidente de la República, todos reconocemos eso, pero sí es cierto que esto se fue fuera de control. O sea, hoy día no hay una conducción que me diga, Miguel, el presidente diga, mira, saben que aquí un error, esto no puede ser, vamos a tomar medidas. La medida que sea. Yo no le voy a decir, mire, que le pida la renuncia. Yo creo que deberían haber dado un paso al lado inmediatamente, pero sí una voz de mando en esto que termine con esto. Llevamos cuántas semanas hablando de esto, pero no hay un corte en esto. Y a mí, la verdad es que este mal manejo político también hay que ponerle acento, porque si no se puede controlar una crisis de esta magnitud que se controlaría con una voz de mando del presidente, pucha, yo tengo dudas que en caso de otras crisis no pase lo mismo y estamos detenidos. Lo peor de todo es que el país está detenido evaluando a los ministros que fueron a la casa de este señor lobista, que lo invitaba desde hace no sé cuánto tiempo, porque han aparecido reuniones de 2 años. O sea, yo creo que siempre lo hizo con este gobierno, con el gobierno anterior. O sea, él vive de eso. ¿Ah? Claro. Y nunca se había sabido esto, primera vez que explota esto. Entonces, ojo también cuando criticamos una cosa puntual, a una práctica que parece que el señor Salaquet tiene hace mucho rato. Sí. Reuniones escondidas en su casa, sin que nadie sepa, para juntar a los legisladores, no nos olvidemos de eso, o a los ministros de Estado del Ejecutivo con las grandes empresas. Además, no se dan estas reuniones ahora, al menos, en un contexto de aguas calmas. Se da en el momento en que el Ejecutivo quiere llevar adelante, ¿cierto?, reformas importantes. La reforma de pensiones está en plena discusión. Ahí va a pasar la Comisión de Hacienda. El pacto fiscal es algo que el gobierno también quiere llevar adelante. Entonces, estas reuniones de espalda a la ciudadanía, la gente tiene toda la razón en montarse en 2 patas, como digo yo, y decir, ¿qué es esto? ¿Se sostienen estos ministros que fueron a la reunión con Salaquet, diputado González? Yo quiero sumarte a otros proyectos más que se acaban de ingresar. El que modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental, el proyecto que modifica a la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la que fiscaliza esta misma empresa,
Y también el otro proyecto que entró por economía, que es sobre los permisos sectoriales. O sea, se están discutiendo cuestiones en términos legislativos que tienen que ver exactamente con los ministerios. O sea, coinciden los ministerios con los rubros con los cuales se reunieron los ministros. Si esto es un doble estándar, como dijo el diputado Carter, yo estoy de acuerdo. Pero hay otro doble estándar también. ¿Cuál? Que es que esos mismos empresarios, de manera, cuando eran aportes reservados y luego de manera personal, han financiado campaña de la derecha desde hace mucho rato. Así que también hay un doble estándar ahora de decir que no, que es malo tener relación con esos mismos rubros. O sea, aquí había una relación espuria desde el tiempo de la colonia entre quienes tienen el poder económico y quienes tienen el poder político. Y eso es lo que tiene que cambiar. Pero eso es discutible porque el poder empresarial, ¿cierto?, financió a la política transversalmente. A todos. Entonces, a todos no. No es un patrimonio de la derecha solamente. Decir a todos es un absoluto que no es real. No todos, pero sí transversalmente. O sea, de manera muy de transversal. manera muy transversal, Sí. así es. Entonces, claro. No lo digo por demonizar ahora a este gobierno en particular de un doble estándar. También hay un doble estándar porque evidentemente quienes financiaron campañas se reunieron también con a quienes se lo financiaron, si no son el padre Hurtado. No son el padre Hurtado. Sí, eso es importante porque el presidente habla de dialogar hasta que duela, lo parafrasea el padre Hurtado. Y cuando Pablo Salaquet explica estas reuniones, también lo hace en un tono como bien de bondad, desde la bondad. Yo me acordaba mucho del chiste del Coco Legrand, cuando dice, como tanta bondad en una sola persona. Sí, en un solo... Es llamativo eso, si Pablo Salaquet factura por esto, no lo hace gratis. Entonces eso cambia todo. Iván. No, lo que duele, hay que decirle al presidente, lo que duele es lo que cobra Salaquet para poder ir a las reuniones. Ya eso hay que dialogar hasta que duela la factura Salaquet. Pero yo quisiera decir que esto es bastante transversal. SQM ha financiado a todos. Pancho Vidal ponía la mano y cerraba los ojitos, decía cuando recibía plata del yerno. El PPD financiaba por... hay platas transversales. Entonces, yo creo que los empresarios tampoco han entendido que el país ya no resiste malas prácticas. Y me parece lamentable la justificación que hemos visto de parte de líderes empresariales, porque acá además está la directora de ICARE, está el vicepresidente de la SOFOFA. Tú ves el listado y está todo el PIB, por supuesto los grandes. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está todo el discurso de la transparencia, de las buenas prácticas, que ellos han impulsado? ¿Dónde está eso? Pero Iván, la responsabilidad de declarar esta reunión, al menos en la plataforma de lobby, es de la autoridad, no es del empresario. Pero, ¿sí? Exactamente. No, pero una cosa está bien. El cuestionamiento moral coincido. No cabe duda que la autoridad debieran poner su cargo a disposición por haber mentido y por haber entregado la información por goteo. Pero tú como empresario tienes que entender que el país está en crisis. Estamos en una crisis bien severa, que tiene que ver con la confianza en las instituciones. Y tú no puedes jugar con eso haciendo reuniones secretas y después validándolas como lo hizo el señor Mewes, que dijo que estas reuniones eran buenas para el diálogo, sabiendo que es un lobby irregular que rompe la ley. Eso no lo puede hacer Mewes, porque Mewes representa teóricamente a toda la Confederación de Promoción del Comercio y no a los grandes. Insisto en ese tema. Acá hay muchos empresarios chicos molestos por quedar afuera y además por estos acuerdos inconsultos. ¿Coincide, diputado Carter? ¿El empresariado también está en pecado en esta historia? No sé, que es un pecado diferente, porque el empresariado no tiene la obligación, lo que tú mismo dijiste, claro, de hablar de esto por medio de una plataforma de lobby. Ellos se podrían juntar en una casa, en otra, podrían, no sé, estar en un club de golf. Es un privado. ¿Qué es lo que aquí todo enreda? Es que justamente hay una negativa de parte de las autoridades invitadas. Y eso enturbia todo. Porque ¿qué pasa si hubiese sido que ellos hubieran cumplido con la ley y lo inscriben? Hubiera dicho, ¿sabe qué? Nosotros acá no estamos a espaldas de la ciudadanía. Hubiera sido completamente diferente. Y si lo hubiesen pillado que no lo ingresaron a la ley del lobby y hubieran dicho de inmediato, sí, lo reconocemos, nos equivocamos, tal vez tendríamos otra mirada. Pero lo que dice Iván es cierto. Estamos viviendo en una época en que nadie entiende nada de lo que está pasando. Así es. Entonces, los empresarios también tienen que poner una parte de esto en su responsabilidad. ¿Y en qué sentido? Si se juntan, dígale, ¿sabe qué, señor ministro? Inscríbalo. Porque si usted no lo inscribe, a mí me va mal, le va a usted mal y al país le va mal. Así es. Y hemos perdido tanto en estos últimos 4 o 5 años que no podemos darnos el lujos. Vamos a ver cómo avanza esta lujos, discusión. lujos. Ahora, las aguas están enrarecidas, ¿cierto? Están encrespadas. Probablemente vamos a tener cambio de gabinete en el corto mediano plazo. Antes de marzo no, porque el presidente está de vacaciones. El presidente, entiendo que se va a tomar 2 semanas en meses distintos, en momentos distintos, no son pegados. Pero, no sé. pero ya están de vacaciones, el gobierno ya está de vacaciones. Está ¿el en gobierno modo está de avión. vacaciones? No sé, bueno, igual tiene derecho a tomar vacaciones. No, ¿O si no he dicho de eso, pero ¿O no va a ser. No, obvio que sí. Aunque, ¿sabes qué? Cuando tú eres presidente de la República,
Nunca está de vacaciones. Nunca hay Nunca hay vacaciones. vacaciones. Nunca hay vacaciones. Nunca hay vacaciones. Es verdad que. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Dejemos el potencial cambio de garito hasta acá. Esta cuestión, la verdad, es que es bien agria para comenzar los días Solo un viernes, pero es verdad. comentario. Cecilia, se te queda algo en el Perdón. tintero, ¿eh? Sí, se me quedó algo en el tintero. Yo creo que aquí no se le tomó el peso, cuando la primera aparición, nunca se le tomó el peso a que esto realmente era algo grave. Y yo creo que empezaron a tomar el peso cuando fue avanzando esto sí. y se dieron cuenta que era incontrolable. Yo coincido. Yo creo que los empresarios también tienen una responsabilidad aquí con el país. O sea, no es que lo inviten. Ellos se pueden juntar entre ellos, porque es un gremio, obviamente, pero cuando quieren tener injerencia en alguna ley, pueden ofrecer, si tienen reuniones encerrados, pueden ofrecer hasta recursos para financiar campañas. Y eso es lo que no se puede. Hoy día la transparencia está mucho más metida en la ciudadanía de lo que estuvo antes. Sí, claro. Por lo tanto, la exigencia, yo creo que la ciudadanía ha avanzado en eso más rápido que sus propias autoridades. Entonces, ojo con eso porque nos está pasando por encima. Buen Eso punto. se me quedaba. Buen punto. Vamos a hablar de la reforma de pensiones. Usted sabe que la Comisión de Trabajo avanzó esta opción del 3 y 3, componente solidario y de capitalización individual. Va a pasar a la Comisión de Hacienda la próxima semana. Pero hay una organización, ¿cierto?, de las AFP que ha alzado la voz. Mire. Reforma previsional. Las acusaciones cruzadas entre las AFP y la ministra Jara sobre el financiamiento de la solidaridad. El gremio de las AFP estimó que es importante un componente de solidaridad en el sistema de pensiones, pero apuntaron a que este no debe ser financiado con el ahorro individual de los afiliados, como se propone hasta ahora por parte del gobierno. Luego la ministra del Trabajo replicó a la industria y después las AFP plantearon más críticas al proyecto. Hablando de aguas encrespadas. Claro, las AFP plantean que existe este pilar, este aspecto solidario, este 3% de solidaridad, pero que no sea pagado desde las cotizaciones de los trabajadores como plantea el gobierno, sino que sea a través de impuestos generales. Pregunto, diputado Carter, el gobierno acaba de emitir un bono por 1.700 millones de dólares para costear los programas sociales. En términos económicos, el país está al 3 y al 4, para no decir al 2 y al 3. ¿Tiene el país cómo financiar vía impuestos generales el componente solidario de las pensiones? ¿Es un buen camino el que plantea la AFP o no? Nosotros como sector siempre hemos planteado de que para que exista este piso solidario, debería el gobierno, por medio de impuestos generales, poner 1, 2, 3 puntos, lo que se llegue al acuerdo. Lo que nosotros estamos en la línea de que el 6% no se toca, el 6% es de los trabajadores completamente. Si el gobierno quiere hacer solidaridad, que lo haga con el dinero que es el general, pero no de cada persona. No estamos dispuestos a hacer que separen la empresa, la industria. Tiene hartas letras chicas este proyecto. No han tratado de vender ¿El 3 y 3 no es tan 3 y 3 como dicen? ¿Eso es? No están en 3 y 3. Porque si fuese tan 3 y 3, cuando nos dicen, mira, hay un proyecto de Piñera que está en el Senado, bueno, si dicen que este proyecto es tan bueno como el de Piñera, según ellos, ¿por qué no toman el proyecto de Piñera, lo refunden con y hacen un proyecto nuevo? No lo quieren hacer. Y lo que hace la ministra Jara, yo encuentro de que, partiendo porque estuvo en las reuniones y uno no sabe realmente lo que está pensando de fondo. Así es. Eso es el primer punto. Segundo, ella lo está aquí transformando en una carrera presidencial. Y esto de que todo el día está buscando pelearse con la industria, hablar que nosotros, la derecha, somos casi el demonio, por favor, que la ministra baje el tono. Porque acá esto es más grande que ella y que todos los parlamentarios juntos. Estamos hablando de generaciones completas que en el futuro van a depender de la decisión que tomemos hoy día. ¿Qué es lo que ha dicho la ministra que le molesta tanto? Porque No. no lo he escuchado decir que le ha dicho. No, habla que nosotros estamos al lado del empresariado. Es divertido. Yo no tengo ninguna reunión por lobby, ni tampoco escondida con nadie. Y ella me acusa de juntarme con el empresariado, pero ella sí lo hace. ¿Para qué le vamos a poner apellido a lo que acabo de decir? Yo creo que cada uno en su casa tiene bastante claro cuál ha sido la tónica y cómo ha sido el discurso de este gobierno. Lo que yo planteo, y no me voy a mover de eso hasta que nos entreguen una buena propuesta, Los es que 6 el puntos, 6% capitalización individual. son para las personas. Como los republicanos también, están en el mismo pie. Y te aseguro que todo el mundo lo quiere. Iván Pug, ¿qué te parece la Yo propuesta que encuentro dice que da la AFP y el debate que se está dando respecto Yo encuentro lamentable que llevemos 14 años con esto. Creo que es una falta de respeto con la ciudadanía. Mira, si hay algo que ha caracterizado a los últimos gobiernos es esta completa desconexión con las urgencias que tienen las personas. Me parece inexplicable
que estemos con este toreo de que uno dice que sí, otro que no, y estamos paralizados. Vamos a estar ¿cuántos tiempos más sin resolver el tema? ¿Cómo subimos de las pensiones hoy día? Rápido. ¿Ah? ¿Cómo subimos las pensiones hoy día? Rápido. Hagamos lo que hizo el presidente Piñera con la PGU. ¿Por qué no potenciamos la PGU? Y se acabó el problema. ¿Sabe lo que hizo Piñera? Resolvió el problema. Si acá lo que se quiere es resolver. Nosotros necesitamos más políticos peleando entre ellos. Necesitamos respuestas y resoluciones. Y por lo tanto, que a través de la PGU resuelvan el tema y next, que sigue. Pero el país está en condiciones hoy día de, por ejemplo, duplicar PGU. Bueno, habrá que verlo, estimado, pero... Porque no hay voto de la derecha para avanzar en reformas nosotros... Lo que pasa, lo que dice Iván es cierto. También tu idea Sí, que después yo... no podemos tener a la ciudadanía en vilo mientras estos señores se pelean entre ellos 4 años más. Hay prioridad en seguridad, en vivienda, en salud, y hay que resolver. Y eso es lo que no está haciendo la clase política. Cecilia Valdés. Solo el punto, solo sobre la PGU. Muy breve, por favor, diputado. 10 segundos. Nosotros sí propusimos avanzar con la PGU y el gobierno hizo tapa. Ya, bueno. En buen chileno. ¿Se puede avanzar con PGU, Cecilia? Simplemente. ¿Es tan fácil la solución? Porque... que si fuera tan sencillo ya se hubiese hecho, no me cabe la menor duda. Pero aquí el punto importante y donde hay diferencia de opinión, porque yo creo que más que una ofensa de la ministra, ella está argumentando la opinión que ella tiene. Por eso no puede aparecer una persona que es violenta, digamos. Y además yo he visto cómo la han tratado en el Parlamento y déjame decir que es bien penoso. El componente de solidaridad, ¿para qué es? Es porque no todos ganamos lo mismo, no todos tenemos la misma estabilidad laboral, menos las mujeres, que no pueden trabajar en periodos largos. Las lagunas son muy importantes, por lo tanto, la mujer ahorra mucho menos. Y el que está menos capacitado, mucho menos también. Y el componente de solidaridad va a cumplir la función de cubrir a esas personas que tienen esta rotación laboral permanente o que están menos calificados, o a las mujeres que tienen estas tremendas lagunas para cubrir eso. Porque claro, el 6%, si yo digo que el 6% mío es para mí, claro, pero con el 6% no me alcanza. Tampoco me va a alcanzar si no hay un cambio de sistema y si no se apela a esta solidaridad intergeneracional. Entonces, no se entendió bien. Y yo creo que tenemos dos opiniones. O sea, hay una diferencia en eso. Pero la argumentación es esta, la que yo te estoy diciendo. Aquí no se va a solucionar si hay esta diferencia. ¿Cuánto nos demoramos en discutir el sueldo mínimo? ¿Cuánto nos demoramos en el reajuste al sector público? O sea, para soltar un porcentaje ínfimo. O sea, así jamás los trabajadores van a poder juntar el recurso suficiente para después jubilar como se tiene que jubilar dignamente una persona. Pero hay un punto, para cerrar la vuelta y ahí debatimos. Diputado González, ¿hay dato real de efectivamente cuánto van a subir las pensiones con el 3% de solidaridad que plantea hoy día el Ejecutivo? La verdad es que son todas proyecciones, porque nadie sabe cómo viene la economía en el futuro. Miremos Argentina con más de 100% de inflación. No sabemos lo que viene. O sea, es una apuesta, es una posibilidad. Por eso es que también, yo le he dicho a gente que tiene un buen ingreso, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si hay otra pandemia y te quedas sin dinero? Entonces, nadie tiene asegurado que va a tener cotizaciones permanentes. Por eso tiene que haber solidaridad. Pero por otra cosa también, creo que la derecha ha hecho un debate poco honesto. Y ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque si todo el 6% va a los actuales trabajadores, la gente que está activa, hay 0 para los actuales pensionados, 0. Y lo que tenemos que hacer también es preocuparnos de quienes hoy día, mientras algunas personas van al supermercado y llenan el carro, hay algunos jubilados que van y se llevan un yogur. Esa situación nosotros no podemos aceptarla. ¿Y dónde está lo deshonesto? Que hoy dicen, bueno, aumentemos la PGU. Pero no podemos aumentar la PGU con dinero invisible. Se tiene que hacer con dinero real. Y votaron en contra de la reforma tributaria, probablemente lo vuelvan a hacer. Entonces, o sacamos la plata, porque es mucho dinero, o sacamos la plata de la reforma tributaria para que sea con impuestos de la nación, como dice el diputado Carter, o bien tomamos un 3%, para mí ojalá un 6%, de llevarlo a solidaridad intergeneracional, por lo menos una buena parte de ella. ¿Ya? Sí. Yo mandaría un 3% a lo menos directamente a PGU. Sí. Disculpa, hay otro debate, lo digo en 10 segundos, que es qué se hace con el dinero que se recauda, porque lo que le interesa a las actuales AFP y al empresariado es que esa plata la sigan trabajando ellos. Entonces, si va directamente a los actuales jubilados,
no va a la bolsa de Santiago, se va directamente a los bolsillos de las personas jubiladas. Mire, tengo un titular para complementar la conversación. Lo publica ex ante. Pensiones. Jara anuncia indicaciones sobre PGU y comisiones de intermediación a 4 días de votarse la reforma en la sala. Esto sucedió el día de hoy, ¿cierto? En la antesala de la votación de la próxima semana en la Cámara de Diputados. Nuevamente se encendió el debate por el proyecto de reforma previsional. Los diputados de oposición se retiraron de la sesión cuando la ministra Janet Jara estaba hablando, esta vez en la Comisión de Hacienda, un poco antes de las 13 horas. Entonces, el panorama tampoco se ve tan llano para el avance del gobierno como sucedió en la Comisión de Trabajo, Iván Puje. Eduardo, acá se le olvida a la oposición y al gobierno que gobernar es resolver, ¿ya? Y acá lo que están perdiendo de vista es eso. Respecto a los recursos, tenemos 12.000 millones de dólares en programas mal evaluados por la DIPRES. 12.000 millones de dólares que se gastan en programas que están mal evaluados. Tenemos 1.000 millones de dólares que se gastan en subsidiar la oferta Transantiago. ¿Y para qué te voy a decir la cantidad de plata que se está malgastando? Hagamos un fondo, hagamos eficiencia, eliminemos los programas que nos sirven, agrandamos la PGU y pasamos al otro tema. ¿Sabes lo que va a pasar con esta discusión? Del 3 y 3, vamos a estar los 4 años con esto, porque unos quieren reparto y el otro capitalización individual, que son dos visiones ideológicas. ¿Y sabe el problema, Eduardo? Que a las personas eso les da lo mismo. El reparto o la capitalización individual. Lo que quieren No es le una llega a fin de respuesta. Lo que quieren es una respuesta, y la PGU es una manera eficiente de resolverlo ahora y plata hay. Y no se requiere esta discusión, se puede resolver inmediatamente y pasar al otro tema, que tenemos varios, Eduardo. Hay Yo creo muchísimo. que no se está avanzando. Diputado Carter, Una recuerda de las- guante, la oposición y el oficialismo fallan en resolver problemas y se Sí. entrampan en discusiones Sí, nosotros ideológicas y que nosotros finalmente no deberíamos haber llegan a solucionado nada. más rápido hace tiempo ya este tema. Ahí Iván tiene un punto. Una de las cosas que nosotros deberíamos haber tomado como medida inmediata es la tabla de mortalidad. Además. Bajar la tabla de mortalidad. De eso de inmediato subía un alto porcentaje en los dineros a todos los pensionados hoy. Pero la no ministra mañana. Jara y el ministro Marcel están buscando bajar esa tasa. Pero siempre todo es con letras chicas. Mira, sí, el problema es que acá, y todos estamos de acuerdo en eso, está tan crispado el ambiente de que nadie cree al otro. Acá necesitamos de forma urgente de que el diálogo sea rápido, pero que sea sincero y que sea sin acusaciones. Acá dijeron de que la oposición ha sido súper dura con la ministra, porque la ministra también ha sido dura con la oposición. La ministra se ha pasado 25 pueblos y la oposición está reaccionando quizás... ¿En qué se ha basado? Porque las acusaciones, porque ¿sabes qué pasa? Y eso es súper injusto para la gente común y corriente. Y una crítica que yo le he hecho al Congreso, tanto a mi sector político como al sector del frente, el oficialismo, es que no salimos de estas 4 murallas que tiene el Congreso. Y las discusiones muchas veces que estamos viendo acá, a la persona que está en el kiosco afuera del Congreso, que está en el Salpaso, no le importa. Lo que necesita es que el IVA se baje, que tenga mayor excepciones tributarias, de que realmente cuando él se pensione, la pensión sea buena. Y no es que sea un millonario, sino que le permita vivir mes a mes. Sí, pero, Entonces, pero a mí me hace sentido también lo que plantea Iván, en el sentido de que tampoco hay urgencia por resolver. Si ustedes vivieran con la pensión de hoy día, hace 14 años tendríamos Estoy de acuerdo contigo. otra ley de pensiones. Estaría resuelto. Estaría resuelto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero como tienen otro ingreso, no tienen Estoy la de- necesidad, estoy de- no estoy- ven- como que no palpan la urgencia de la gente. No, esa es es que lo la, que pasa la idea es que me queda. lo que pasa Sí, cuando así hemos, es. lo que pasa es que cuando hemos hablado de generalidades, ojo con eso, tampoco no es general. Yo conozco varios parlamentarios de ambos sectores que han abogado precisamente para que lleguemos rápidamente a un acuerdo, pero el Congreso tiene una falla que no tiene, por ejemplo, las municipalidades o que tiene el gobierno. Tiene 155 parlamentarios y tú para llegar a un acuerdo necesitas la mayoría. Si dependiera de uno solo, créeme que yo, si fuese el presidente o yo, por mí, pudiera de inmediato bajar la tabla de mortalidad y hacer varias medidas que acá se han planteado, las haría. Pero tienes que llegar a acuerdo con con personas que no quieren Sí. llegar a acuerdo, de ambos sectores políticos. Denme un segundo, por favor. Tengo un contacto a esta hora de la noche con la senadora Alejandra Sepúlveda. ¿Por qué? Porque se ha conocido de un desvío de dinero impresionante, 2.253 millones de pesos en el SLEP de Colchagua. La denunciante de todo esto, la senadora Sepúlveda. Buenas noches, senadora. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Buenas noches, Eduardo. Un abrazo grande para La ti. veo, pero no la escucho, senadora. A ver, espérate. A ver. Activa el micrófono. A ver si- Ahí está. Perfecto. Ahí sí. Sí, Ya. perfecto. Senadora, ¿cómo está? Gusto saludarla. A ver, 2.253 millones de pesos de dineros que se destinaron a indemnizaciones de docentes despedidos, desvinculados, que después fueron, según la Contraloría, mal despedidos, que había que recontratarlos, y que esos fondos eran además para otra cosa que no se puede hacer con plata pública. Usar plata para A en B. Simple. ¿Cómo se entera usted de todo esto? ¿Cómo llega usted a la denuncia?
Bueno, primero es una relación ahí permanente que tenemos con el Colegio de Profesores de Colchagua, fundamentalmente ahí de San Fernando, de Chimbarongo, de Placilla de Nancagua, que es lo que comprende, ¿no?, el SLEP de Colchagua. Y frente a esa situación hicimos la denuncia, primero hicimos el listado, ¿no?, de aquellos que habían sido despedidos incorrectamente, irregularmente, personas que estaban con licencia médica, personas que además tenían una expertise muy importante, profesores además que eran únicos, ¿no?, en matemática, en inglés, etcétera, y que posteriormente fueron despedidos sin una causal, ¿no es cierto?, previa, sin un diagnóstico previo de lo que necesitaba el establecimiento educacional. Fueron despedidos en marzo y en mayo la Contraloría dice, hey, estaban mal despedidos, hay que recontratarlos. Fueron recontratados. Se les deben esos meses, entiendo, y también sus imposiciones. Pero la plata de las indemnizaciones, ¿las recibieron esos profesores? Los recursos, algunos los recibieron, otros no. Pero lo que complica además es que el SLEP desvía recursos, ¿no?, para esta indemnización. Entonces, lo que pasa, Eduardo, es que funciona como una corporación y no funciona, ¿no es cierto?, como un servicio público. Entonces no entienden que aquí cambiaron de una fórmula que a lo mejor tenía cierto grado de flexibilidad, entre comillas. Claro, que uno ¿no?, podía agarrar plata y moverlas de lado. Claro, no es plata agarrar las moverlas de lado y no preguntarle a nadie, ni decirle a nadie. Y frente a esto, ¿no?, la complicación más grave es lo que estaban sufriendo los niños, los jóvenes, los estudiantes, que son el foco más importante del SLEP, ¿no? Sí. Y en esa situación, perdón, ahí, Eduardo, Sí. no hay una hoja para poder hacer una prueba, no hay útiles, no hay infraestructura, o sea. Hoy día, ¿no?, las complicaciones que tiene el SLEP de Colchagua son gravísimas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista de las condiciones para estudiar los niños y niñas. Senadora, el director de ese SLEP, el señor Óscar Fuentes, había sido advertido por el equipo legal del SLEP de que eso no se podía hacer. Le dijeron, no puede usar esa plata que tenemos para este ítem en este otro ítem. Y él lo hace igual. ¿Cuál es la situación de esa persona hoy día? Bueno, esa persona está en un sumario hace bastante tiempo. Y ojo, nosotros fuimos además, Eduardo, a pedir hace, ¿cuánto?, 1 año y medio atrás, ¿no?, con el anterior ministro, el que hubiese un interventor. O sea, hoy día hay que nos permitiera regularizar, que nos permitiera chequear qué es lo que estaba pasando, e intervenir ese SLEP. Porque no era posible, ¿no?, que además el mismo grupo de personas que tenía el señor Fuentes fuera el que estuviera además subrogando, ¿no?, y haciendo las mismas complicaciones o irregularidades que tuvimos con el titular. Esta situación que nos cuenta la senadora y que ayer en el programa conversamos de Colchagua, se suma a la crisis del SLEP de Atacama durante el año, que tuvo a más de 30.000 estudiantes sin clases durante más de 60 días. Es una cosa que fue impresionante y que si eso hubiese ocurrido aquí en Santiago, quedara escoba. Pero ¿cómo? Pasa en el norte, pasa lejos, nos demoramos un montón en reaccionar todos. Bueno, le pregunto, son 11 los SLEP que se han implementado hasta el momento y, si no me falla la memoria, van a llegar a cerca de 90 en total, ¿no? 70, gracias equipo. ¿Es momento de ponerle freno de mano a los SLEP y revisarlos completamente antes de seguir avanzando en esta implementación? ¿O estos son, y me aferro a la esperanza, hechos aislados, como se estila decir? Mira, yo creo que, bueno, lo que hicimos en el Parlamento, específicamente en el Senado, ¿no?, es colocar un pare a los SLEP, es colocar un pare. O sea, no podemos continuar con este mismo método y con estas mismas personas, además, con el riesgo, ¿no?, de tan complicado y tan, yo diría, delicado como la educación de los niños y niñas. Sí. Pero nosotros dijimos, mire, paremos esto, no incorporemos ningún SLEP más, ¿no es cierto? Y revisemos desde el punto de vista legal si hay que hacer modificaciones legales a la ley, desde el punto de vista de la gestión interna de los SLEP, pero también del funcionamiento, cómo incorporamos inversiones, ¿no es cierto?, a los establecimientos educacionales, que es algo que estaba ocurriendo en el norte. Entonces nosotros pedimos
paremos porque no es posible seguir cometiendo los mismos errores, Sí. pero además, porque tenemos complicaciones estructurantes también desde el punto de vista de la ley, pero al mismo tiempo que nos dejen tener posibilidad, por ejemplo, algo que también se realizó, de cambiar a los directores de los SLEP sin tener un año y medio, un año o 2 años, ¿no es cierto?, teniendo a la misma persona que está cometiendo las mismas irregularidades. Ahí quiero ir, porque en el caso de Atacama, el señor que era director del SLEP, o la gente que estaba a cargo del SLEP, habían sido todos apitutados por el diputado socialista de la zona. Habían llamado, o sea, básicamente los pusieron ahí. En este caso, el señor Fuentes había sido ya parte de la Corporación Municipal de Rancagua, Cormun, en el periodo del diputado Eduardo Soto, de la UDI, que ahora es... la administración del diputado Eduardo Soto Romero, que era de la UDI. Entonces, yo pregunto, si estos cargos son elegidos por alta dirección pública, ¿qué pasa con el pituteo ahí? ¿Cómo se eligen estos cargos? ¿Realmente sirve la plataforma de alta dirección pública o es de cartón? Bueno, lo que ocurre ahí es que efectivamente él corresponde a un sector político, ¿no? De la UDI, donde él estaba en la municipalidad del alcalde Soto de Rancagua, ¿no? Sí. Entonces, frente a esa situación, nosotros decíamos y planteábamos que no se estaban eligiendo a las mejores personas, porque él además no es profesor. Él no es profesor, él es contador. Entonces uno cuando iba a hablar con él más bien hablaba de la contabilidad, pero no hablaba de educación, que era lo que nosotros bueno, es un servicio público, no es una empresa de auditoría. Entonces, frente a esa situación, Eduardo, nosotros creemos que hay que hacer algo en la selección de los SLEP, y que el perfil, además, sea un perfil de un educador, una educadora que permita entregar, ¿no es cierto?, lo más importante en un país, que es la educación para los niños más vulnerables de Chile, ¿no? Senadora, se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por la situación del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Él está pidiendo incluso su salida a partir de la aparición de una nueva reunión que él no había declarado. Mira, bueno, como miembro permanente de la Comisión de Agricultura, ¿no?, del Senado, mira, yo hubiese esperado que todos los ministros que estuvieron en estas reuniones, más allá de la ley, porque la ley yo creo que es un piso, pero lo que nosotros pretendíamos, y lo conversamos la otra vez, ¿te acuerdas?, en el programa, era tener un estándar mucho más allá de la ley. Por lo tanto, esto sin duda debería haberse anotado en el lobby, y si no era lobby, haberlo transparentado en el minuto uno con todas las personas que se reunieron, en las reuniones que se reunieron, dónde se reunieron. Perfecto. Y yo creo que por eso que además, en conjunto con el senador Esteban Velázquez, estamos incorporando ya en la sala una modificación a la ley del lobby. Senadora, le agradezco el contacto a esta hora de la noche con nosotros en Tiempos Violentos. Un abrazo, que esté bien. No, un abrazo a ti. Gracias, Muchas gracias. Cuídate. Gracias. La senadora Alejandra Sepúlveda, ¿cierto? Comentarios. ¿Qué les parece? Hablamos con el diputado González. Lo tengo ahí medio silencioso hoy día, diputado González, más primera vez que en el programa. Estoy un poco tímido. ¿Ah, usted es tímido? No. ¿Me salió un poco tímido? No. No, bueno, el 2011 y hacia atrás siempre se marchó por desmunicipalizar, que fue algo que hizo la dictadura, y volver a que el Estado se hiciera cargo, el Ministerio se hiciera cargo, pero se terminó haciendo algo intermedio que salió mal. Esa es la realidad. Y salió mal no solamente en claro, lo que tenemos no es lo que se quería hacer realmente. En Colchagua. Claro, que en el fondo que no fuera cada municipio, que son autónomos, que algunos de ellos, la gran mayoría tiene presupuestos paupérrimos, se hicieran cargo con una subvención que es por asistencia. Usted entenderá que la asistencia en un lugar donde no llueve es distinta al Alto Biobío, donde hay nieve. Claro. Y que el Estado, como país, nos hiciéramos cargo desde el Ministerio de Educación. Ya, ahí está el problema. Entonces, los SLEP no son lo que se pensó. Y eso es porque la oposición no lo dejó avanzar. Es una especie de invento que salió mal. Una especie de invento que salió mal. Y salió mal precisamente porque hay un problema de administración, de diseño. O sea, es como el Transantiago, que es de diseño y de implementación, de las dos cosas. Y creo que hay que volver a repensarlo, y así lo ha planteado las personas que están en la Comisión de Educación, al menos
del lado del gobierno. No, Iván esto, Puig, aquí esto uno me ve- suena a mí, hicimos una fiesta y nos salió mal, ¿cierto? Lo dijo un dirigente unitario que era el ministro. Bueno, 10 años le ha costado a la gente el salir mal. El salir mal de este invento que partió en el gobierno de la presidenta Bachelet tiene un retraso de 10 años. En el caso de Atacama, los alumnos afectados por los paros generados por el desastre de SLEP tienen los peores puntajes. Además, la presidenta Bachelet... Pero no con se salte los dos gobiernos de Piñera. No, se los bueno, salte. pero es que ella partió con la reforma. Además, la presidenta Bachelet, con su iluminado Nicolás Izaguirre, Giorgio Jackson y Miguel Crispi, eliminó la selección por mérito y se jodieron a todos los liceos emblemáticos que hoy día bajaron en el ranking. Entonces, lo que ha hecho la presidenta Bachelet con su legado es básicamente subir la educación privada y hundir la educación pública. Ese es el costo del experimento ideológico, Eduardo. Cuando tú haces experimentos con la gente, como está pasando con las pensiones y el Transantiago, los que sufren son las clases medias y no sufren los diputados hijos y apoderados de colegios particulares que siguen arriba, como Jackson, como la señora, como el mismo Nicolás Izaguirre, como el mismo diputado Winter, que vienen de los colegios de élite, juegan a la guerra, hacen sus experimentos con los niños de los liceos, se los joden y ahora le echan la culpa a nadie. Aquí tenemos que esperar. Es una vergüenza lo que han hecho. Cecilia Valdés, ¿coincides con esa crítica? Mira, es que hay que hacer las críticas hay que hacerla a todo el sistema, ¿ya? Primero, esto pasó porque se municipalizó la educación y se municipalizó sin recursos. O sea, a los 80. pero a por dictadura. supuesto, y lo ¿Ya? que pasaba ahí era exactamente lo que tú describes. ¿Ah? Los colegios que estaban municipalizados quedaron abajo y los colegios privados arriba. Ahí se fortaleció la educación privada. Lo que se pretendía hacer con esto era volver a fortalecer la educación pública. Lo que no resultó fue que el financiamiento sigue siendo por asistencia. Un sistema no se puede sostener porque va o no va un alumno, porque las condiciones geográficas, las condiciones personales son muy distintas. Pero esto que estamos viendo en el SLEP de Colchagua no es por asistencia. y En no- Atacama tampoco. Y no estamos hablando, de Y que los aquí tipos no estamos hablando de aquí se están instruyendo, trabajando con cajas, sino con personas. Entonces, esto debería estar asegurado al principio. Lo de Atacama era penoso. O sea, los colegios, la verdad es que estaban sin poder habitarlos, Así es. sin agua, sin luz. O sea, ahí era imposible que se implementara esto. Y esto se ha repetido en todas las regiones. No fue algo particular Aislado. de un lugar. Entonces, hay que darle una vuelta. A mí me parece bien que esto se haya frenado. Pero, por favor, conversemos en cómo damos relevancia a la educación pública. Porque déjenme decirle que el sistema que hemos tenido no es la salvación para que los colegios municipales tengan mejores puntajes que otros, porque lo que quiso hacer Piñera también era juntar a todos los mejores alumnos en un colegio. Y obviamente en ese colegio iban a sacar los mejores puntajes. Eso tampoco es la solución. Aquí lo que hay que hacer es darle fortalecimiento a la educación pública y que todas las personas puedan tener acceso a educación de buena calidad, porque si no nos quedamos con los colegios privados que cobran un ojo de la cara y que son los únicos que están entrando al sistema superior de educación. Diputado Carter. Es terrorífica la discusión, porque cuando hablamos de educación sacan a Pinochet, lo reviven Sí. y vuelven a la dictadura. Pinochet se murió hace harto rato, la dictadura fue hace harto rato, Pero nos y esta fue dejó una el- reforma, nos dejó la embarrada. y esta fue una reforma, Los legados quedan. pero, Claro. pero nos quedamos muy bien después de eso. Pero, ¿sabes que yo nací en los 80? Nací en los 80, yo viví en una población. Ya, pero- no, pero es que yo espérate. también no, pero, nací- no, pero Ya, espérate. pero, no, pero espérate. pero para que lo cerramos hoy día, no porque esta personalicemos. discusión No, pero puede terminar. espérate, no, pero espérense. Diputado Quiero escuchar Carter, tu historia, quiero ¿hay- escuchar tu ¿asume alguna opinión? responsabilidad en cómo se ha ido implementando finalmente todo Pero que este tema la de los reforma está SLEP? mal hecha desde el inicio, Ya. porque esto es una reforma ideológica. Absolutamente. Ese es el problema. ¿Cómo pretendían hacer un cambio? Porque ¿quiénes son los creadores intelectuales de la reforma? Por favor, díganlo ustedes, no yo. Pero ¿cuál es el tema por favor, ideológico? Pero por favor, dejen a Eliminar Piñera el de lado. mérito. Dejen a Piñera de lado, Eliminar saquen a la Pinochet. selección. No te pregunto a ti, no a Piñera. ¿Cuál es es la que ustedes diferencia ideológica que hay en esto? Ustedes han hablado que Piñera, no se olviden de Piñera, que Pinochet. No, yo no he Por hablado favor, nada, pero ¿cuál la es tu opinión la con eso? La reforma que estamos viendo de lo de SLEP, ¿de dónde nace? ¿Quiénes son los que se sentaron y dijeron, esta es la solución? ¿Y el por qué? Bueno, si usted no lo quiere decir, si usted no lo quiere decir y ¿El quiere por qué culpar nace? que esto fue un problema general, ahí usted. La gente sabe Porque que había no un es así. problema que había que solucionar. Acá tenemos que, al igual como hablamos del tema de pensiones, dejemos de reírnos de la gente.
Esto es una pelea que no llega a ni una parte, porque mientras tú estás pensando dónde está tu hija, si va al lago, si va a la playa, si se sube a la lancha, hay gente en este momento de que dice, mi hijo el próximo año tiene que ir a un colegio, voy a tratar de que no deserte o que el narco no se lo lleve. Y por cómo los escucho, parece que tenemos para décadas todavía. Claro, porque no lo veo pueden ni hacer una voluntad una de acuerdo. propuesta. Oye, hay otro tema que queremos conversar, alcanzar el programa de hoy día, un programa con harta noticia e información. Ocurrió algo ayer en Vitacura, muy violento. Un tipo, unos motochorros, unos motoclock, como los bautizó Joaquín Lavín, asaltan a una persona que estaba con un reloj Rolex avaluado supuestamente en 50 millones de pesos. Hay un forcejeo, salta una persona a intentar ayudarlos, se agreden y finalmente los tipos sacan un arma y alcanzan a arrancar con el reloj. Se lo roban. Pues bien, eso generó el siguiente tuit que queremos destacar en el tiempo digital. Veamos el tuit que envía el arquitecto Sebastián Grey. A partir de esta noticia, ¿cierto? Hay que ser medio tonto para lucir plata en la calle, válido en cualquier época de la historia. La gente verdaderamente rica jamás ha hecho ostentación de su fortuna, no solo por seguridad, sino por decencia, plantea Sebastián Grey. Hubo mucha crítica, hubo mucha gente que lo apoyó, y uno de los que salió al paso fue el periodista y columnista Óscar Contardo. Mira lo que dice Óscar Contardo. Dice, si alguien quiere ir con 30 Rolex caros, carísimos, debería poder hacerlo aunque no sea verdaderamente rico. Cosa de cada quien gastar o lucir. Nadie tendría que salir a la calle temiendo que le pongan una pistola en la cabeza. Ahí están las dos miradas de esta discusión. Ante esta historia y estas dos versiones que aparecen, que ambas tuvieron mucha gente a favor y mucha gente en contra, les planteo sus posturas. ¿Cuál de estas dos posturas es la correcta? ¿Se puede salir a la calle sin temer que te asalten y sin sentirte culpable de que te hayan asaltado si es que te asaltan? Diputado Carter. Viva la libertad. Lo que dice Sebastián Grey está totalmente en la línea equivocada. Es digno de Cuba. O sea, no, es que ¿sabe qué? Usted es un indecente, porque eso es lo que dice la decencia. Él va a decir que es decente y que no es decente. O sea, el día de mañana puede ser de que tú tengas un zapato que te costó 5 lucas más que él y te decís, ¿sabes qué? Tú no eres decente, por lo tanto mereces que casi que te asalten. Ya. La libertad es lo primero. Cada uno, por su mérito, tiene derecho, al igual como hablamos del colegio, tiene derecho a decidir. Él no. Ok, Iván Puduje. No, yo creo que Óscar Contardo tiene toda la razón. Hay que ser muy tonto para escribir el tuit que escribió Grey. Es una estupidez completa. Porque además, bajo ese criterio, si un vecino cambia el auto y se compra, no sé, un SUV, después de juntar mucho esfuerzo, le van a decir, ¿sabes que mejor no andé en el SUV porque te lo pueden robar? Entonces mejor, ya. O sea, no puedes tú andar en las cosas que te quieres comprar porque en el fondo hay un estándar y además porque te lo pueden robar. Eso, imagínate lo que implica eso. ¿Quién define eso? Es un poco el mundo al revés. El vivir encerrado, que también pasa muchísimo. Pero es que eso es lo que está pasando hoy día. Bajo esa lógica tú te encerrás y andáis en micro, y no andáis en auto, porque todo te lo pueden robar. Cecilia Valdés, ¿coincide? Sí, ¿Están de acuerdo aquí en esta? Mira. Yo creo, pero va a buscar algo para contradecirme, porque te lo aseguro. Sonrió cuando dijiste sí. Sonrió, yo lo vi. Sonrió. Sí, yo creo que esto es una caricatura, porque anda así con un reloj, pero cualquiera que ande con cualquier cosa, hoy día da lo mismo el valor. Claro. Da lo mismo el valor. Lo que puede sea, ser tu una celular, cadenita. que ya esté medio viejo, no importa, igual te lo van a quitar porque uno anda asustado en la calle. Sí. Ahora, es otra discusión aparte este tema de la desigualdad y cómo alguien tiene tanta plata como para andar en la calle feliz de la vida. Pero ese es otro tema que tiene el país también, que hay que ayudar a ver cómo se corrige de abajo para arriba, digamos, sin quitarle la pata. Pero es importante poder andar tranquilo en la calle. Mira, las mujeres llevamos mucho tiempo andando intranquila en la calle. No solo por los robos, sino también por el acoso. Y eso es parte de los derechos que tiene uno también. Entonces, yo creo que si no se resguarda el derecho a la seguridad, se hace todo más duro, más difícil. Y en ese sentido, lejos de estar viendo si tuvo la culpa o no la persona que la asaltaron, claro, que a mí me parece un poco ridículo porque es dar vuelta la verdadera argumentación, es preocuparnos por qué están pasando estas cosas de manera tan violenta, porque las imágenes nos muestran que podía haber muerto una persona ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que cuestionar. Diputado González. Coincido también. O sea, cuando uno le roban, que a todos creo nos han robado alguna vez, uno empieza a autoculparse.
de qué hice mal, No, por de qué qué hice haber esto, por qué después. pasé por ahí. Y eso no es apropiado porque finalmente la culpa es del asaltante, ¿verdad? Del ladrón. Y pasa lo mismo a propósito del acoso, que muchas veces en las mismas familias le dicen a las mujeres, oye, vístete de tal manera, o sea, si te acoso. es peligroso. Evidentemente el acoso es culpa del acosador. ¿no? Sí. Y cada Sí. quien tiene derecho a ir como quiera por la calle, ¿no? Pero tengo un matiz, A ver. que es que hay mucha gente a la cual le roban y no sale en los medios de comunicación, ¿ah? Sí. Y que le roban algo importante para ellos. Claro. ¿ah? Y lo otro violento es que alguien en el país, no culpo a la persona que andaba con el reloj y le robaron, pero que en el país hay alguien que se pueda comprar un reloj de 50 millones. ¿Usted encuentra malo? Yo encuentro que este es un país súper injusto, súper inequitativo. ¿ah? ¿Verdad, diputado? Es así, o sea, que, pero, que haya yo estoy de acuerdo personas en el que un país... injusto y desigual, que- pero por supuesto, esto violenta O sea, a una mucha persona que anda en gente. un no tengo auto de alta gama, Sí, claro. ¿habla mal del país? Hay que bajar, No, hay que bajar los hay salarios que- de los diputados. Hay que entonces. aumentar los impuestos, ¿no, diputado Carter? Por favor. Hay que aumentar los impuestos. Y creo que Pero, este es un por país favor. súper injusto en términos de cómo se reparte la riqueza. Y lo que equilibra eso son los tributos. Y este es un país donde los tributos, comparados con los países que nos gusta compararnos, son bajos. Entonces, mientras hay gente, yo visito y cocino a veces en una olla común donde hay gente que está pasando hambre. Entonces, igual, sin culpar al caballero que Sobre el tenía punto, un pero- reloj, sobre el ¿cierto? punto. No, pero este país es un país súper injusto. ¿Usted ¿ah? considera que aquí que Eso también se ve esa violenta a mucha desigualdad gente. en este tipo de cosas? Mire, Hay ya me digo, desigualdad, todo- pero- uno para replicar, uno, por favor. No uno, puedo dejarlo los dos pasar. hagan cachipún con los dos, Te se lo- acaba el te- programa. te lo- te lo- Muchas Iván, gracias, no te lo diputado. Primero, que no se roben la plata de los impuestos como se están robando con los convenios, con la fundación y con los programas mal Por evaluados. supuesto, por Antes de seguir subiendo impuestos. No hay un costo efectivo de los impuestos. con los que valen. Segundo, fruto del trabajo, las personas tienen derecho a comprarse el auto que quieran, la casa que quieran, es su libertad. Y si el gobierno, por hacer malas políticas públicas, está hundiendo a la gente menos recursos con programas malos como la nueva educación pública, no es culpa de la gente que se esfuerza y logra sus cosas. No es bueno, diputado, eso. Pero usted propone subir la PGU recortando 12.000 millones de pesos De programas que no sirven para nada. sociales. Entonces, ¿me puede decir cuáles son los programas sociales que usted quiere cerrar para decirle a la gente que recibe esos programas sociales, que probablemente son los mismos adultos mayores que reciben la PGU? ¿Cuáles son esos programas esos sociales, por 12.000 ejemplo? millones imaginarios y esa, No, ¿sabe hasta el qué? momento no dichos cuáles son esos programas Diputado, sociales que usted quiere cerrarlo? le sugiero que para que usted sea un debate honesto. le consulte a la DIPRES, donde están los programas que están buen desempeño, mal desempeño, y que ellos sugieren cerrar. Lo que estoy hablando son los programas que ellos sugieren cerrar. Nombres increíbles. Estudio para ver la brecha que hay entre una región y otra y que no termina en nada. Programas para facilitar la reinserción de personas privadas de la libertad que no terminan en nada, están mal evaluados. Los programas para recuperar infancia vulnerable están mal evaluados. Hay mucha plata que se va a consultoría, a pitutados y a operadores. Eso está registrado por la DIPRES, diputado, no es un invento mío. ¿Y eso da Véalo. 12.000 millones de dólares? Y dice, Sí, dice 12.000 operador millones. en la DIPRES. Lo pongo ¿Lo en duda, voy calificó a... como operador en la DIPRES? No, la DIPRES calificatoria de mal desempeño que debían cerrarse. Y la razón por la cual tienen mal desempeño es que esa plata se usa para cosas como los convenios. Entonces, antes de subir impuestos, gastémoslos bien. Y lo último, Sí, por los supuesto. gobiernos regionales devuelven plata porque no se la gastan, diputados. Sí. ¿Sabía Oiga, usted? el otro día estuvo con nosotros, y cambiando de tema completamente, el otro día estuvo con nosotros y cambiando completamente de tema, el diputado Gaspar Rivas, que me dijo, yo voy a ser precandidato presidencial. Ah, se la jugó. ¿Cómo? Sí, voy a ser candidato presidencial. Quiero ser presidente. Ok. Iván Poduje. Ya había sido, ¿no? ¿No? Sí, fue. ¿Gaspar Rivas? Sí, fue, Sí, ¿cierto? intentó. En tu intentó. caso, leí en el diario ahí que ibas a ser uno de los outsiders. No, lo que pasa es que efectivamente yo hago mi pega hace 2 o 3 años, que es la misma de siempre, que es hacer propuestas, estar en los barrios, y a raíz de eso, yo creo que la política está tan caída que hay gente que se le ha ocurrido que eso podría traducirse en una candidatura, pero básicamente lo que hago yo siempre. ¿Te entusiasma la idea? Bueno, si yo puedo aportar en esa, claro que me entusiasma, pero yo no soy independiente, no milito en ningún partido, no tengo recursos, nada. Pero, ¿qué te dice eso? Que el nivel de propuesta está tan bajo, que la discusión que hemos visto ahora en las pensiones, que la gente requiere respuestas ahora y no en 10 años. Yo estoy tratando de trabajar en respuestas ahora, que puedan implementarse en 48 meses. Y eso le ha llamado la atención a mucha gente. Yo lo encuentro increíble, porque es lo que he hecho siempre nomás. Ah, pero Cecilia. dices que tu candidatura nace ajeno a la política, ¿eso? O sea, yo no soy militante de un partido. No, me lo pero ha hay, propuesto- hay mucha gente que no es militante, Sí, pero, me lo ha es propuesto, política igual. Me lo han propuesto vecinos con que trabajo a la Junta, o los comités de vivienda, o personas de regiones.
profesionales que me han dicho, y esto, la tercera lo agarró y me preguntó, ¿Y de qué depende? ¿Depende de algo en particular? o sea, yo no sé, porque no sabría decirte, porque Como que no tengo idea se- cómo se funciona generó eso. espontáneamente, mira. Lo que sí sé, Eduardo, que es muy relevante, es que hoy día hay una brecha muy grande entre lo que se discute y lo que se implementa, y eso no es sostenible y necesitamos aterrizar las propuestas a resultados que se puedan ver en 20 meses y en 48 meses. Perfecto. Ese es... Queríamos saber realmente qué terreno estábamos pisando. ¿Estábamos ante un precandidato ya oficial o esto era un sondeo mediático que Un estaba empezando a aparecer? sondeo. Vamos a un corte, regresamos de inmediato a Tiempo Violento. No se vayan. Hemos llegado al final del programa de hoy, el final del programa semanal, ¿cierto? Estamos rematando la semana en este Tiempo Violento aquí en Vía X y le concedemos a nuestros invitados 10 segundos de libre disposición. Aquí lo que quieran, sobre todo que tenemos dos debutantes, Iván Puje y el diputado González. Comenzamos con el diputado Álvaro Carter de la UDI. 10 segundos adelante, diputado. Para avanzar en todas las reformas que hemos conversado en el programa necesitamos paz social. Hoy día en Santiago hemos visto una cantidad insólita de asesinatos de personas. El gobierno tiene que hacerse cargo y atacar el problema de frente. Perfecto, diputado. 12 homicidios en los últimos 7 días, Sí. es lo que es la cuenta. Es Terrible. verdaderamente Hoy día van dramático. 5. ¿Perdón? Hoy día día 5. solo 5. Hoy solo 5, mire. Increíble. Y se suma uno más, me dice arriba, justamente esta tarde, lamentablemente. Iván Puje, gracias por habernos acompañado. 10 segundos finales de libre disposición. Gobernar, resolver. Hoy día las personas están angustiadas porque no tienen respuesta. Los políticos están perdiendo mucho tiempo en estas discusiones que no terminan en nada, en seguridad, en vivienda y salud. Pónganse las pilas, bajen de Narnia y concreten. Eso es lo que esperamos. Perfecto, Iván. Gobernar, resolver. El candidato Puje. No. Sonó como Te candidato. hizo hasta el Pero eslogan. gobernar, resolver. Sonó como candidato. Está como para Ya el tiene su eslogan. jefe de campaña. Construyendo futuro. Sí. Construyendo Acuérdense futuro. nosotros cuando sea candidato, nos viene a ver. Querida Cecilia Valdés, secretaria nacional de la DC. Adelante. Yo creo que hay que fortalecer el control ciudadano. Hay muchas cosas que no se saben y hoy día la ciudadanía tiene derecho a conocerla. La transparencia, el accountability, es lo que la gente espera de sus autoridades. Perfecto, Cecilia. Gracias como siempre por haber venido al programa. Diputado Félix González del Partido Ecologista. 10 segundos, adelante de ahora ya. Todos los problemas grandes que estamos enfrentando de corrupción, también de delincuencia, de crimen organizado, tienen un factor común que es el dinero. Por eso, una buena solución sería terminar con el secreto bancario porque toda esa información está en los bancos. Qué buena. Gracias, diputado, por habernos acompañado. De acuerdo con Cecilia, Iván, diputado Carter, gracias por haber estado con Muchas gracias nosotros por la esta invitación. noche. Un abrazo. Gracias. Que estén A ustedes bien. en su casa, gracias por la sintonía. Nos reencontramos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima. Chao.